Es un privilegio, una bendición que podamos estar aquí reunidos, que el Señor nos dé a nosotros esta gran bendición de poder presentarnos frente a su palabra y frente a ella nosotros recibir lo que tanto necesitamos, que es el alimento diario para nuestras vidas. Quiero entonces invitarles a que ustedes allí con cada una de sus vidas, con su cuerpo, su mente, su corazón, se dispongan entonces a escuchar la palabra de nuestro buen Dios para cada uno de nosotros. Nos encontramos entonces, diríamos que acercándonos, sin con eso queriendo decir que estamos llegando al final de la carta a los Hebreos. No podemos anunciar un final cuando todavía hace falta. Y les mencionaba hace un par de domingos que estaremos terminando la exposición a la carta a los Hebreos, si es la voluntad del Señor, a principios del próximo año. Sin embargo, nos encontramos en el capítulo 10 y empezamos justamente la exposición de esta carta en el primer domingo de este año. Así que ya vamos a completar un año de estar estudiando esta carta a los Hebreos, que ha sido de gran bendición. Y al estudiar esta carta a los Hebreos, hemos visto que esta carta nos ha llevado a ver cómo el escritor bíblico, inspirado por el Espíritu, coloca a Cristo en esa supremacía sobre todas las cosas. Y lo hace porque en el tiempo en el que esta carta fue escrita, habían muchas personas que estaban dejando de colocar su mirada directamente en Cristo y volviéndola a colocar en aquellas cosas que hacían parte del pasado del pueblo de Israel, en los sacrificios, en los actos de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes, y en todos los ritos que entonces en el Antiguo Testamento eran hechos. Así que entonces el escritor de Hebreos, que no conocemos exactamente quién fue o con certeza quién fue, lo que nos lleva entonces es a ver que Jesucristo está por encima y es mayor que todo lo que aún el pueblo había vivido en la antigüedad, porque todas esas cosas habían sido sombra o imagen de Cristo mismo que vendría después. En ese tiempo también se nos fue hablado, en lo que hemos estudiado hasta ahora los hebreos, que debemos tener mucho cuidado con la apostasía, negar lo que ya nos ha sido enseñado y que en algún momento hemos creído, hemos ya nosotros por fe declarado es así. Y esta es una realidad que tristemente pasa hoy con muchos cristianos, y debemos colocarlos entre comillas, que después entonces de profesar una fe, niegan lo que han creído y obviamente dan marcha atrás. Pero también dentro de lo que estudiamos en la carta a los Hebreos, vimos cómo el escritor de los Hebreos nos lleva a ver el poder de la sangre de Cristo y cómo ha sido por causa de la sangre de Cristo, la que había sido anunciada con la sangre derramada de los corderos en el Antiguo Testamento, ahora una vez y para siempre daba el perdón de los pecados de todos aquellos que en Cristo se encontraban o habían creído en Cristo. Y es allí entonces donde nos encontramos, pero quiero contarle que al llegar al capítulo 10 estamos llegando, digamos que en un sentido, al final de la primera división del libro o de la carta a los Hebreos. Y es curioso porque uno diría, ya estamos casi acercándonos al final. ¿Y cómo así que se está llegando al final de la primera división? Bueno, con la carta a los Hebreos pasa de que hasta el capítulo 10, y no propiamente hasta el final, sino hasta un poco más de la mitad del capítulo 10 de Hebreos, el escritor nos ha compartido una gran exposición teológica con respecto a quién es Cristo y nuestra necesidad de poner nuestra vida en él. Pero ya al finalizar el capítulo 10 y lo que resta, los otros 3 capítulos, será ya un mensaje más práctico para aplicar en la vida cristiana. Pero entendiendo entonces que nos estamos acercando a esa parte final de la primera división grande de la carta a los Hebreos, yo quiero pedirle que usted piense en esto. Derechos de autor. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Los derechos de autor?
bueno, yo creo que nosotros de una u otra manera hemos estado con una relación con los derechos de autor. En el año de 1710, en Gran Bretaña, la reina Ana estableció un estatuto que otorgaba por primera vez los derechos de autor. Y esta fue la primera ley que reconoció legalmente los derechos de los autores sobre sus obras, permitiéndoles controlar la copia y distribución de sus cosas que habían sido hechas durante un periodo específico de tiempo. Ahora, estos derechos de autor se establecieron para que no cualquiera se apropiara del trabajo y la creatividad de otra persona. Creo que nosotros sabemos de qué trata estos derechos de autor. O sea, no es permitido que una persona, por ejemplo, escriba una canción, le coloque la melodía, la acompañe de una melodía, la dé a conocer, pero que entonces otra persona diga que es de su propiedad, cuando obviamente no lo es. En otras palabras, esto es un robo. Pero estos derechos de autor entonces fueron creados justamente para esto. Pero llamo la atención con respecto a esto, porque es que definitivamente en medio de la sociedad en la que nosotros estamos, hay algunas personas que podríamos catalogarlas como ladrones de honra. Ladrones de honra. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que se apropian de la obra de otros, queriendo obtener la honra y el reconocimiento del trabajo hecho por otros. ¿No le ha pasado a alguno de ustedes así? Creo que desde el colegio a muchos les sucedió. Hacía un trabajo, lo tenía listo y no faltaba por allí el que hacía lo que hoy comúnmente se llama bullying, que le cogía el trabajo y lo entregaba al profesor diciendo que era suyo. O que cuando se hacía un trabajo en conjunto, en grupo, trabajaba uno y a la hora de entregar, los demás decían, no, lo hicimos todos o lo hice yo. Bien, hay algunos que entonces se dedican a robar la honra de otros. Y esto es entonces lo que justamente pasa hoy con un tema que una y otra vez el escritor de Hebreos plantea, y es la salvación. Ha sido entonces por la obra gloriosa de Cristo, su sangre derramada, lo que ha hecho posible la salvación de todos los que creen en él. Sin embargo, hay algunos que le roban esa honra a Cristo. ¿De qué manera? Bueno, no sé si usted ha escuchado estas frases. Cuando yo creí en Cristo. Algunas personas haciendo referencia al momento en el que recibieron esa salvación, hacen referencia a ella diciendo, cuando yo creí en Cristo. Y no podemos decir que eso no sea verdad, pero aunque es cierto, creo que no es el todo cierto y no es del todo justo de la manera como nosotros debiésemos decirlo. Hay otras personas, por ejemplo, que dicen, el día en que yo me arrepentí de mis pecados. O por ejemplo, en el momento que fui consciente de mi necesidad de salvación. Y vuelvo otra vez y aclaro, estas cosas son ciertas, pero no son justas realmente con aquel que es el autor de la salvación. Así que si debiésemos realmente nosotros hablar con la manera correcta o de la manera correcta, pues nosotros entonces debiésemos estar diciéndolo de esta manera. No cuando yo creí en Cristo, sino cuando el Señor me llevó a creer en Él. Y yo quiero pedirle, aún hacerle esta invitación, es a que si usted es de ese tipo de persona, cambie su manera de expresarse. Y no porque esté equivocada, nuevamente aclaro, no es una equivocación, no es un error decir cuando yo creí en Cristo, porque hemos sido llamados a creer en Cristo. Pero yo creo que para ser más justos y no robarle honra a Cristo y respetar sus derechos, ¿sí? Creo que lo mejor sería decir cuando el Señor me llevó a creer en Él. No decir el día en que yo me arrepentí de mis pecados, sino más bien decir el día en el que el Señor me llevó a arrepentirme de mis pecados. No decir en el momento en que fui consciente de mi necesidad de salvación, sino decir en el momento en el que el Señor me hizo consciente de mi necesidad de salvación. Porque si algo nosotros hemos aprendido en la Escritura es que es Cristo, es Dios, el que coloca en nosotros el querer como el hacer
por su buena voluntad. Así que ninguno de nosotros hemos llegado a la salvación por capacidad propia. Ninguno ha llegado a la salvación por inteligencia personal. Nadie ha tenido la suficiente inteligencia para por sus propios medios llegar a la salvación. Ahora, la Escritura sí nos dice que debemos ir a Cristo, que debemos tomar esa decisión por Cristo, pero entendemos que ese es un resultado que se da después de la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo aplicada a nuestra vida. Así que quiero invitarles entonces a que no robemos honra, sino que le demos la justa honra a nuestro buen Señor por su obra en nosotros. Ahora, habiendo hablado de esto, quiero entonces conectar esto con lo que nosotros estamos en esta mañana comenzando a estudiar. El título de este mensaje es Cristo me ha santificado. Y esta es una manera de nosotros poderle dar a nuestro Señor la honra. Porque yo no sé si usted lo sabía, pero la Escritura, y lo vamos a ir viendo en la medida en que vamos a ir avanzando en esta exposición, la Escritura declara que los que han creído en Cristo son santos. Yo no sé a usted qué tanto le asombra esto. Y en un sentido, debiera asombrarle en gran manera. Porque cuando usted se mira al espejo, yo creo que usted allí ve todo menos que usted es santo. ¿O no? Y no solamente cuando usted se mira al espejo, cuando usted se mira al espejo de la Escritura, cuando usted se mira frente a la palabra de Dios, yo creo que usted ve todo menos que usted es santo. Sin embargo, la Escritura nos declara a nosotros que nosotros somos santos. Y vamos a mirar de qué manera es que nosotros somos santos. Pero inicialmente yo quiero decirle que esa santidad dada o otorgada al creyente es una santidad que ha sido dada y otorgada por Cristo. No es que usted se ha convertido en una persona santa nuevamente por lo mismo, por su capacidad intelectual, de razonamiento, su capacidad de ejecución. Usted ha sido mejor que otros, usted ha entendido la vida mejor que otros, usted ha sido más racional, más espiritual, y al final eso le ha dado una ventaja que le ha llevado a ser santo frente a otros que no lo son. No, en ningún momento. La santidad que ha sido dada al cristiano y al creyente no es fruto de él mismo. Es una santidad dada, es una santidad recibida, y es entonces recibida por la obra de Cristo. Así que nuevamente entonces el escritor de Hebreos va a colocar a Cristo en esa supremacía de nuestra vida y a decirnos, nosotros sin él no somos nada. Y a estar unido con lo que también el Nuevo Testamento nos dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, yo quiero que veamos lo que la Escritura comienza a decirnos con respecto a la santidad. Y no vamos a ir inicialmente al texto de Hebreos. Yo quiero que revisemos primero el texto de Ezequiel, un texto del Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 20, versículo número 12. Ezequiel 20, 12. Si alguno en esta mañana se mira al espejo o se mira frente a la Escritura y concluye, yo soy bueno, yo soy una persona que me comporto bien y soy digna de ser bendecida y de recibir el trato de Dios y de su bondad porque soy bueno. Bueno, yo quiero pedirle que usted escuche lo que dice Ezequiel 20:12. Este texto nos dice, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos. Y escuche cómo termina este versículo, para que supiesen que yo soy Jehová, quien los santifico. Así que entonces la santificación no es una obra que inicialmente empieza o inicia en nosotros, en usted y en mí. La santificación es una obra de Cristo, es una obra de Dios, es una obra del Señor en nosotros, y Él claramente la ha revelado a través de su palabra. Es Cristo el que nos santifica, es Jehová el que nos santifica. Sin embargo, hay algunos
cristianos que en su comportamiento como cristianos lo que hacen es impedir esa obra de santificación en ellos. Hay algunos que lo que hacen es colocar oposición o lo que hacen es colocar trabas para que el Señor realmente santifique sus vidas. Pero la Escritura una y otra vez hace mención sobre esa necesidad y la importancia de la santidad. Y allí vamos al texto de Hebreos. Estamos en Hebreos capítulo 10. Y si nosotros damos un vistazo general de este capítulo 10, entre los versículos 1 y 10 precisamente, vamos a ver que el escritor de Hebreos nos va a hablar de esto en varios momentos. No quizás con las mismas palabras, pero sí nos lo va a decir de manera muy clara. Versículo 1 del capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, y escuchen, hacer perfectos a los que se acercan. Este texto entonces, el versículo 1, nos está diciendo que habían personas en el pueblo de Israel que en los momentos de las ceremonias, en los momentos en los que se sacrificaban los corderos y los becerros y se hacía la ceremonia para rogar y pedir el perdón de parte de Dios, entonces estas personas llegaban allí y aunque eran bendecidas con recibir entonces el resultado de esos sacrificios, o sea, el perdón, eso no significaba que entonces ellos con eso obtenían la santificación completa. No significaba que ellos entonces por causa de ese acto ya no tenían nada más que ver con el pecado y de ahí en adelante sus vidas eran perfectas. No. Entonces dice el texto que aunque se ofrecían continuamente cada año estos sacrificios no podían hacer perfectos a los que se acercaban a esas ceremonias o a esos momentos. Así que yo creo que podríamos decir esto de esta manera. Los sacrificios nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Cuando nosotros comenzamos a pensar en eso y comenzamos a aplicarlo a nuestra realidad hoy, yo creo que algunos cristianos, algunos creyentes, y permítanme lo coloco nuevamente entre comillas, pretenden que algo como esto así les suceda cada vez que vienen a la iglesia el domingo, a reunirse con la iglesia el domingo. Hay algunos que vienen a este lugar con el pensamiento que el estar aquí y el hacer parte de esta celebración y de este culto por sí mismo traerá santidad o santificación a su vida. Es decir, por el solo hecho de venir, entrar, estar en este lugar, cantar, escuchar lo que han escuchado, cuando salgan serán entonces personas diferentes y más santas. ¿Será así? ¿Esto sucederá de esta manera? Claramente no. Y esto es lo que nos está diciendo el texto con entonces nuestros antepasados. Habían muchos que se acercaban para rendir una adoración por medio de estas celebraciones, pero lo que se hacía allí no lograba hacer perfectos a los que participaban de ellas. Versículo 4 de este mismo capítulo 10. Dice este versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿y qué dice el texto? No pueden quitar los pecados. Bueno, ¿y a qué está haciendo referencia el escritor de Hebreos citando esta práctica del Antiguo Testamento? Está haciendo referencia justamente a la santificación, porque la santificación no es otra cosa que el apartarnos del pecado. ¿No es así? La santificación es no tener nosotros comunión con el pecado. Es vivir una vida que cada vez más honra a Dios haciendo su voluntad. Pero ¿qué era lo que pasaba con esos sacrificios, esa sangre derramada de los toros y de los machos cabríos? Dice el texto, no puede quitar los pecados. Es decir, no puede hacer santos a los pecadores. Alguien lo dijo de esta manera, no puede borrar los pecados. Y esa era una realidad que entonces nuestros
anteriores o antiguos tenían que vivir y enfrentar constantemente. Pero eso no significaba que entonces Dios no buscara la santidad o no demandara la santidad de su pueblo. Hay un texto que yo creo que todos nosotros conocemos, si no todos, la mayoría, pero es un texto que se ha establecido como un claro mandamiento de parte de Dios para nosotros. Sed santos porque yo soy santo. Así que aunque esta santidad no podía darse porque esta sangre derramada no lograba quitar completamente los pecados, esto no significaba que no había que buscar la santidad y caminar hacia la santidad. Ahora, veamos el versículo 10 de este mismo capítulo 10 de Hebreos. Este texto nos dice, y esa voluntad, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y si a usted le llegaran a preguntar en algún momento, ¿cuál es la frase, una de las frases preferidas del escritor de Hebreos? Es la que está en el final del versículo 10. Una vez y para siempre. De eso estaremos hablando en la siguiente exposición. Pero en este versículo 10, entonces lo que nos habla es que la santidad, como ya dijimos, algo ordenado y establecido por nuestro Dios, es una santidad que fue dada no entonces como premio a quienes la alcanzaron, sino que fue una santidad dada mediante la obra, la ofrenda y la entrega de Cristo. En otras palabras, si Cristo no hubiese hecho el sacrificio que realizó, ni usted ni yo, no solo no podríamos caminar hacia la santificación, hacia la santidad, sino que no podríamos ser llamados santos. Ahora, yo quiero que vayamos a un texto del Nuevo Testamento. Ya vimos un texto del Antiguo Testamento que nos habla acerca de que es el Señor el que nos santifica, pero ahora quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, en su primera parte. Este texto fue estudiado también expositivamente el año pasado. Primera de Texto, capítulo 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que todos escuchen. Y dentro de eso, los jóvenes, los jovencitos, los niños que hoy están con nosotros, el que ustedes estén teniendo en su mente pensamientos que van en contra de otros o palabras que son mentira u ofensas con su boca o actos que van en contra de lo que Dios ha establecido, es entonces esto algo que Dios rechaza y algo que Dios condena, porque lo que Dios ordena no solo para los adultos, no solo para los mayores de 50 y 60 años que ya no tienen otro tipo de cosa que hacer que de pronto estar en su casa calmados, viendo la televisión, viviendo una situación extrema con el control, pasando de un canal a otro. No, no es solamente para ellos, sino para todos. Nuestro Dios demanda la santificación para cada uno. Y eso empieza desde la condición de niños. Así que el comportamiento que Dios demanda de cada uno de nosotros es un comportamiento que cada vez sea más como Cristo. Un comportamiento de honestidad, de sometimiento, de obediencia, de sumisión. Y esto es para todo tipo de persona. Y no solamente nuestro Señor lo dice en 1 Tesalonicenses 4:3, que ya lo leímos, sino también lo dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, empezando también ese versículo. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Escuchen que no es un consejo de parte de nuestro Dios. Él dice, mas vosotros sois linaje escogido. Y uno le estaría preguntando al apóstol Pedro, o sea que somos reyes. Sí, eso es lo que está diciendo él. Y habría entonces otra pregunta. Bueno, reyes ¿como para qué? ¿O cuál es la intención de ser reyes? Él dice, mas vosotros sois linaje, que es lo que indica esto, escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué, Pedro, nosotros hemos sido escogidos como un linaje de reyes? Bueno, no para estar en yates, no para estar en penthouse,
no para tener los carros más costosos y de último modelo, sino para que nuestra vida refleje santidad. Santidad. Eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Por eso aquí entonces es necesario hacer esta pregunta. Ahora, no mueva la cabeza. Solamente piénselo, como alguien diría por ahí, hacia sus adentros. Piénselo para usted. ¿Cómo estás con la santidad? Esa santidad de la que puedes decirle a otros, bien. Yo, bien. Yo no soy el tipo de persona que hace cosas terribles, horrendas. Yo no soy el tipo de persona que no se comporta como se esperaría. No. Yo soy un buen cristiano. Bueno, le pedí que no moviera la cabeza porque no quiero aplaudir a ninguno que haga eso. Pero más bien lo que sí quisiera pedirle es que usted se haga esa pregunta delante del Señor. ¿Cómo estás con tu santidad delante de Dios? ¿Qué tipo de acciones son las que hacen parte de tu día a día? Desde que el sol sale hasta el otro día cuando vuelve a salir. Porque alguno diría, hasta que se esconde. O sea, la noche tenemos el permiso para otra cosa. No. Desde que el sol sale hasta el otro día que vuelve a salir. ¿Cómo está tu santidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Esa santidad que a ti no te costó nada, pero que fue un costo en Cristo. Esa santidad que te ha sido dada, pero también esa santidad que ha sido demandada por el Señor. ¿Cómo está esa santidad? El texto que tenemos por delante, que es Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 10, lo estudiaremos bajo estos 4 enunciados. El primer enunciado es una santidad imperfecta. El segundo, no se preocupe, los voy a repetir en la medida que los vayamos viendo. El segundo es una santidad limitada. El tercero, el objeto de la santidad. Y por último, una santidad otorgada. Vamos a estar viendo entonces este texto de esta manera. Pero quiero pedirle que usted no quite de su cabeza, no aparte de su cabeza, con lo que lidiaban estos antiguos, que no es otra realidad que también es con lo que nosotros lidiamos hoy. ¿Con qué lidiaban los antiguos? Con el pecado. Y cuando nosotros nos ponemos a mirar nuestra vida misma, encontramos que nosotros también lidiamos con el pecado. Lidiamos con lo mismo, aunque hayan pasado miles de años. Sin embargo, lo que el texto nos comienza a mencionar y a decir es lo que vivían nuestros antiguos en esa condición donde el pecado era algo terrible que hacía parte de sus vidas, pero cómo nuestro Dios comenzó a lidiar entonces con ese pecado en medio de ellos. Vamos entonces al primer enunciado. Una santidad imperfecta. Versículos 1 y versículo número 2 de Hebreos 10. Dice este texto: porque la ley, el sistema sacrificial antiguo, que es a lo que está haciendo referencia aquí, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, o sea, anunciando lo que vendría, pero no siendo lo que anunciaban, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Con eso lidiaban los antiguos. Pero no hablemos solamente que con eso lidiaban los antiguos, con eso lidiamos hoy. Y permítame, se lo dejo claro, aunque yo creo que la mayoría lo saben. Y ya lo mencionamos. Cuando usted peca, usted puede contar que ese es su último pecado y que ya de ahí en adelante no pecará más. Una de las cosas que la Escritura misma nos muestra es que nosotros tenemos un cuerpo de muerte. O sea, en otras palabras, un cuerpo que aunque Cristo ha hecho su obra milagrosa en nosotros, dándonos la salvación, todavía continúa batallando con el pecado. Al final del capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que nosotros seguimos entonces batallando con el pecado. Y con eso batallaban los antiguos.
Estos sacrificios que se ofrecían continuamente cada año no podían hacer perfectos a los que se acercaban. Por eso esa santidad era imperfecta. Ahora, uno aquí se cuestiona un poco, porque quien había ordenado hacer estos sacrificios para con ellos lograr ser aceptados, ¿quién era? Dios mismo. Así que Dios ordenaba algo, pero al mismo tiempo establecía que ellos no podían ser santos al hacerlo. Pues la respuesta es sí. ¿Y por qué sí? Porque la función de estos sacrificios no era propiamente hacer santos y de manera permanente a todos los judíos o los del pueblo en ese tiempo, sino que ellos aprendieran que a través de eso ellos mirarían al futuro a alguien que vendría. ¿Y ese quién es? Cristo. Así que entonces había una santidad imperfecta. Versículo 2. Y aquí el texto nos lo plantea como con una manera sarcástica. Escuchen el versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, si los sacrificios hubiesen servido para hacer perfectos a aquellos que se acercaban a esas ceremonias y ya no tendrían que lidiar más con el pecado, pues entonces, ¿qué sentido tendría que año tras año siguieran haciendo lo mismo? Yo les mencioné que estos sacrificios, estudiando textos anteriores de la carta a los Hebreos, estos sacrificios se realizaron alrededor de 1500 años. Y hagan la cuenta cuántos corderos no fueron sacrificados por esto. Muchos. Pero el escritor de Hebreos está diciendo, si entonces estos sacrificios hacían a una persona perfecta, ¿para qué volver el siguiente año a lo mismo? Así que, básicamente, lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo aquí es, estos sacrificios tenían un propósito. Y este propósito era que cada uno de nosotros fuéramos cada vez más conscientes de nuestro propio pecado. El tiempo ha pasado y ese mismo propósito continúa. ¿Saben cuál es una de las razones por las cuales el Señor nos llama cada domingo a este lugar? Y permítame, yo aquí hago un paréntesis. Cuando nosotros hemos hablado de que el culto es a las 10 de la mañana y la escuela dominical empieza a las 9, una de las cosas que queremos es que cada vez más cada uno de nosotros sea consciente de que ese llamado no es de parte de la iglesia. No es que Andrés, como uno del cuerpo pastoral, ha llamado a la iglesia a venir al culto. O no es que Jacobo, como otro del cuerpo pastoral, ha hecho ese llamado. Es porque Dios ha hecho ese llamado. Ahora, cuando usted no viene, o cuando usted llega tarde, no le llega tarde a Andrés, ni a Jacobo, ni a alguien de la iglesia. Y cuando no viene, no es que entonces, qué pena con uno de los pastores. Es que cuando usted no viene, su responsabilidad es delante de Dios. Le llega tarde a Dios o le incumple a Dios una cita. Ahora, cierro paréntesis. Cada vez entonces que nosotros venimos a esta iglesia, una de las razones de estar en este culto, ¿sabe cuál es? Ser cada vez más conscientes de nuestro pecado. Esa es una de las razones. Ser cada vez más conscientes de nuestro pecado. Porque así nosotros sí sabemos hacer algo, olvidarnos de que somos pecadores. No se nos olvida regresar a la casa. No se nos olvidan las claves para las cuentas bancarias. No se nos olvida la plata que nos deben. Pero sí se nos olvida nuestro pecado. Sí se nos olvida la necesidad de ser conscientes de nuestro pecado. Por eso venimos una y otra vez. Y en parte también esta era la razón por la que el pueblo iba una y otra vez a esos sacrificios, para ser conscientes de su pecado. Ahora, yo quiero que usted escuche lo que dice un comentarista llamado Robinson. Él dice, una expiación que necesita repetición constante no expía realmente. Y cuando estamos hablando de una expiación, era el sacrificio que año tras año se hacía en la antigüedad. Pero dice, si esa expiación se realizaba constantemente, entonces realmente no estaba expiando a nadie. Una conciencia que debe ser limpiada una vez al año
nunca ha sido realmente limpiada. Bueno, esperamos en estos días y estando ya en otra época que cada uno de nosotros sí esté siendo limpiado. Esperamos, y es nuestra oración cada día al Señor, que después de venir a este lugar y de participar de estos cultos que se ofrecen delante del Señor, cada uno de nosotros salga con una conciencia diferente. Salga con un deseo de vivir para el Señor de una manera que más honre, exalte y glorifique su nombre. Que no se salga de este lugar de la misma manera como se ha venido. Ahora, escuchemos lo que también desde el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 16, versículo 30, se nos dice. Allí el escritor plantea esto: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Así que yo con esto quiero decirle a cualquiera que esté pensando, entonces, si venir a la iglesia o haber participado de esos sacrificios en la antigüedad no tenía mucho sentido porque al fin y al cabo se iba a volver a pecar, quiero que usted tenga presente que desde la misma antigüedad el Señor nos ha dicho, cada vez que nosotros venimos a la iglesia o cada vez que estos antiguos participaban de estas ceremonias de expiación, el Señor los consideraba limpios. Otorgaba el perdón, daba el perdón para ellos. Y por eso dice, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Así que sí tiene sentido. Alguno diría, no tiene más sentido jugar un partido. O tiene más sentido quedar un domingo durmiendo hasta tarde. O tiene más sentido dedicar este día para hacer cualquier otra actividad. Pero no, Dios nos ha dicho, este es el día en el que nosotros venimos y somos limpios. Recibimos esa santidad de parte de nuestro Dios para con nosotros. Por eso, entonces, una y otra vez lo hacemos. Aunque eso no significa que cada domingo estemos nosotros recibiendo la salvación, que es tristemente el error en el que cae la Iglesia Católica. ¿Qué hace la Iglesia Católica semana tras semana en cada una de sus misas? En una ocasión yo lo compartía. La Iglesia Católica hace algo que aparentemente es muy inofensivo, y es celebrar un culto de adoración a Dios y rendir entonces unas ceremonias delante de Él. Pero en medio de eso, lo que la Iglesia Católica está haciendo, y ustedes mismos lo pueden comprobar, no es porque Andrés lo diga, lo que la Iglesia Católica está haciendo es sacrificando a Cristo cada culto, sacrificando a Cristo cada Eucaristía. Cada vez que la Iglesia Católica se reúne, sacrifican a Cristo. Y ahí la pregunta es, ¿cómo interpretan ellos el texto de Hebreos con la frase o una de las frases más deseadas por el escritor de Hebreos? Una sola vez y para siempre. Así que entonces, el anhelo es que nosotros seamos conscientes de nuestro pecado. No porque cada 8 días necesitemos ser salvos, pero sí porque cada 8 días necesitamos ser santificados. Así que entonces, aunque había una santidad imperfecta, esa santidad imperfecta era tomada y recibida por el Señor y en medio de ella éramos santificados, pero era necesario algo más. Vamos al segundo punto, la santidad limitada. Santidad limitada. Versículos 3 y versículo 4. Escuche lo que dice la Escritura. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Ya sabemos que eso era lo que sucedía. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué espera usted? No sé si usted tiene un vehículo. Creo yo que si no lo tiene, por lo menos puede entender esta ilustración. ¿Qué espera usted si su carro se ha varado y usted lo lleva a un mecánico? ¿Qué espera? ¿Usted espera salir de ese taller empujando el carro? ¿O usted espera salir de ese taller habiendo llamado una grúa para que se lo lleve a su casa? Yo creo que no. Y eso es lo que nosotros esperamos en muchos otros ámbitos de nuestra vida. ¿Qué es lo que esperan los papás de sus hijos? Obediencia. ¿Qué es lo que espera un profesor de sus estudiantes? Aplicación. ¿Qué es lo que espera un empleador de sus empleados? Honestidad. Bueno,
aunque estas cosas nosotros las esperamos, con respecto a la santidad, sí, también se esperaba de que hubiese una santidad completa. Pero el Antiguo Testamento nuevamente, y el escritor Hebreos, haciendo referencia al Antiguo Testamento, nuevamente nos dice, había una realidad. Y es que esos sacrificios, esa sangre derramada de esos toros y machos cabríos, no podían quitar los pecados. Y alguien podía decir lo siguiente: ah, si no podían quitar los pecados, entonces pues apague y vámonos. ¿Qué estamos haciendo acá? Sin embargo, no debemos dejar de lado que lo que el Antiguo Testamento nos muestra es una figura de lo que vendría, es una imagen de lo que estaba más adelante. Ahora, con respecto entonces a la palabra que era usada para ese momento de obtener el perdón de Dios, que es la palabra expiar, en el idioma original, en el hebreo, es kofar. Y cuando nosotros miramos lo que significa la palabra kofar, lo que significa es cubrir. ¿Qué era lo que hacía el perdón o qué era lo que hacía la expiación de los pecados en el tiempo del pueblo judío? Kofar. Cubrir los pecados. Era como tener una montaña de pecados. ¿Cuál montaña será más grande, la suya o la mía? Como tener una montaña de pecados y cubrir esa montaña. Colocarle algo sobre ella. Y de esa manera esos pecados entonces eran perdonados. Eso era lo que pasaba. Cada año, en el año de la expiación, o cada vez que se celebraba la expiación, era entonces esto lo que sucedía. Pero esto era figura. Pero esto era solamente un anuncio de lo que vendría más adelante. Ahora, yo quiero que vayamos entonces a dónde se cumple esa figura. Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1 versículo 29. Y escuchen cómo eso que fue anunciado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya tuvo otra indicación. Dice: al día siguiente, vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, y ahora escuchemos las palabras que están a continuación, el Cordero de Dios que cubre el pecado del mundo. ¿Leí bien o me tengo que cambiar las gafas? Bueno, tengo que leer mejor y también cargarme las gafas. Pero el texto dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso de cubrir, como en el Antiguo Testamento era planteado, solamente anunciaba que en el futuro ya no se cubrirían más esos pecados, sino que vendría alguien que lo que haría es afaireo. Es la palabra en griego, afaireo. ¿Y qué es lo que significa? Quitaría los pecados. Y esta palabra tiene que ver mucho con un evento que yo creo que usted conoce del Nuevo Testamento. Usted recuerda que cuando Jesús fue tomado cautivo para el día, la noche que estaba en el huerto de Getsemaní para ser llevado a juicio y después crucificado. ¿Recuerda usted que en ese momento Pedro cogió una espada y lo que hizo fue cortar la oreja de uno de los soldados? Bueno, justamente lo que estaba haciendo Pedro en ese momento era afaireo. Estaba cortando, estaba quitando la oreja. Pero Cristo, en lugar de quitar la oreja, lo que él hizo fue quitar los pecados. Su muerte en la cruz del Calvario lo que hizo fue quitar de nosotros eso entonces que nos acusaba y eso que nos colocaba a nosotros en contra de la justicia de Dios y por lo cual debíamos ser castigados. Cristo lo quitó, él no lo cubrió. Su sacrificio lo que hizo fue dar un remedio definitivo, eterno y para siempre. Aunque esto era algo anhelado desde el Antiguo Testamento. David en el Salmo 51, versículo 2, lo expresa como un anhelo en su corazón, pero al mismo tiempo, al expresarlo así, anuncia que esto sucederá. Dice Salmo 52, lávame por completo de mi maldad. David sabía que lo que sucedía en ese tiempo era que en el día de la expiación sus pecados eran cubiertos, pero él anhelaba algo que ahora yo quiero invitarle que usted también anhele. Dice David,
lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero en estas palabras de David nosotros podemos entender lo que ya hemos venido diciendo de Hebreos. Esto no es algo que usted y yo hacemos en nuestras fuerzas. Esto no es algo que nosotros hacemos de acuerdo a nuestra capacidad. Esto es algo que nosotros recibimos de parte de Dios. Por eso el texto dice lávame y por eso el texto dice límpiame. Solo tú puedes hacerlo y te ruego que lo hagas en mi vida. Así que entonces, definitivamente esa santidad de lo que se nos habla en el Antiguo Testamento era también una santidad limitada. No solamente era imperfecta, sino era limitada. Pero vamos al tercer punto en este momento. Y el tercero es el objeto de la santidad. Versículos 5 al 9. Escuchémoslo. Y al leerlo, tengamos presente que esta es una cita también del Antiguo Testamento. Cuando comenzamos a estudiar la carta a los Hebreos, dijimos, este texto constantemente se remite al Antiguo Testamento. Dice el versículo 5 entonces, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Permítanme hacerles esta pregunta, hijos. Yo creo que todos estamos en la condición de hijos, solamente que en diferente etapa de la vida. Pero hijos, permítanme hacerles esta pregunta. ¿Qué es lo que más ustedes hacen con gusto para con sus padres? Piensen. ¿Qué es lo que ustedes más hacen con gusto para con sus padres? Si le quitara el con gusto, yo creo que la lista podría ser larga. Pero no, dejémosle el con gusto. ¿Qué es lo que ustedes hacen más con gusto para con sus padres? ¿Y qué es lo que, ahora, pregunta para los padres, qué es lo que los padres desean que sus hijos hagan con gusto para con ellos? No hablemos hipotéticamente, no lo que nos gustaría. No, seamos realistas. ¿Qué es lo que más hacen con gusto? ¿Será que podemos responder lo que ustedes me están diciendo? Con gusto lo que más hacemos es obedecer. Me encanta obedecer. La demora es que mi papá me ordene algo y yo eso no lo pienso, no lo proceso aquí en mi cabeza. Yo respondo, ya estoy tan acostumbrado a eso que respondo automáticamente. ¿Qué pasa? Obedezco. ¿Sí? ¿Eso sucede? Bueno, aunque esa no es la verdad, creo yo, y creo no me estoy equivocando, cuando nosotros leemos este texto, estamos leyendo una cita del Salmo 40, versículos 6 al 8. Y al nosotros remitirnos a ese salmo, lo que estamos hablando es que este salmo es una profecía o es un anuncio de el Mesías, de la venida del Mesías. Pero dentro de las cosas que dice este salmo, escrito más de 1000 años atrás, para cuando fue citado, este salmo lo que está diciendo es que habría un hijo, llegaría un hijo, aparecería un hijo, que él haría algo con gusto por su padre. Haría algo con todo el deseo, el anhelo de, con el hacerlo, agradar a su padre. Versículo 5, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero escuche, mas me preparaste cuerpo. ¿Cómo así? Esto en otras palabras lo que está diciendo es, me diste a conocer tu voluntad. ¿Y tu voluntad cuál era? La voluntad del Padre para con el Hijo era que Él viniera a quitar los pecados de aquellos que creerían en Él. ¿Y cómo responde Cristo? Uy, no, tengo una cantidad de ocupaciones. Si usted supiera, Padre, hay tantas cosas en esta creación con las que hay que estar pendiente, que yo creo que lo podríamos dejar para más adelante. Pero eso no fue lo que Cristo dijo. Versículo 7.
he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, tu voluntad. Así que si tuviéramos que plantear aquí en esta mañana una enseñanza para con los hijos, y todos estamos en esa condición, es que lo que nosotros debiésemos hacer con gusto para nuestros padres realmente es eso. No lo que planteamos como utopía, sino lo que realmente debiese ser obedecer. Obedecer a nuestros padres. Y más cuando nosotros revisamos, por ejemplo, el texto de Efesios que nos dice que es el único mandamiento con promesa. Obedecer a nuestros padres. Cristo obedeció a su Padre y por eso entonces Él fue exaltado. Ahora, este texto yo creo que nos lleva a nosotros a pensar en algo más que nos dice a nosotros el Antiguo Testamento. Hay unas declaraciones que quiero citar en esta mañana. Bueno, de hecho son tres, pero permítame citarlas rápidamente. La primera se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. En este texto dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El Señor con estas palabras está dejando claro que el pueblo ya no estaba teniendo una obediencia sincera. Ya el pueblo no estaba acatando los mandamientos de la manera como debía ser, aunque él mismo lo había ordenado. Ya Dios, así como muchos padres, se había dado cuenta que sus hijos obedecían por cumplir. No porque hubiese un deseo en su corazón de agradar, sino simplemente por cumplir. Ahora, Isaías, capítulo 1, versículo 11, agrega algo más. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y como lo hemos hablado en otros momentos al estudiar Hebreos, alguien dirá, pero eso, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, permítame, se lo traduzco para con usted y su vida. Para con mi vida también. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, el que cada domingo vengas a la iglesia y no haya una transformación en tu vida? Estoy hastiado y cansado de verte un domingo en una iglesia y tu vida seguir siendo la misma el resto de la semana. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Claro que tiene que ver. El pueblo entonces lo que estaba haciendo era que no solamente había abandonado la razón de sus sacrificios, sino que solamente cumplía. Nomás cumplía y con eso quería ganarse el favor de Dios. Y el último texto que quiero citar en este momento es Isaías capítulo 29, versículo 13. ¿Por qué Dios se hastió de esto? Y aún por qué Dios se hastía de vernos a nosotros simplemente con cumplir al venir hoy a un lugar como este. Escuche la razón por qué. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿Usted cantó hace un momento los himnos que estaban siendo proyectados en la pantalla? ¿O de pronto los siguió allí en su mente? Bueno, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que mandamiento de hombres que les había sido enseñado. Ese es el problema. Esa es la situación y por qué Dios se hastía de esto. No se hastía por vernos a nosotros en este lugar. Se hastía porque muchos al venir a este lugar solamente están de presencia aquí. Solamente sus cuerpos físicos están aquí, pero sus mentes están en otro lugar. Y lo que menos han querido con sus vidas es honrar y obedecer gustosamente a Dios. ¿Eres tú uno de ellos? Ahora, quiero invitarles a que sigamos viendo lo que nos está diciendo el texto de Hebreos, ¿sí? El texto de Hebreos en su versículo 5.
Sacrificio y ofrenda no quisiste. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Sacrificio y ofrendas de holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron. Y lo que hice allí fue leer en esos versículos los diferentes momentos donde el Señor repite una y otra vez lo mismo. Lo primero lo dijo en el versículo 5, empezando. El segundo lo dijo en el versículo 6 y lo tercero lo dijo en el versículo 8. Por eso es necesario que nosotros pensemos cómo es tu actitud y tu comportamiento delante del Señor. ¿Cómo está tu santidad delante de Él? Ahora, en Cristo nosotros tenemos un ejemplo. Y quiero que coloquemos, o quiero invitarle a que coloquemos nuestra mirada en Él. El versículo 5, al finalizar, dice, mas me preparaste cuerpo. Y ya les mencioné, es una forma de decir, me diste a conocer tu voluntad. Y continúa ahora diciendo el versículo 7, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y no se preocupen por tratar de buscar un rollo del libro y dónde está, porque es simbólico. Y muchos aún estudiosos no tienen claridad con concluir exactamente a qué está haciendo referencia esta frase. Pero el punto no cambia. El punto es, Dios demanda de ti y de mí obediencia y demanda de ti santidad. El versículo 9 dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Que quede atrás y que todo lo que antes hacía parte de algo que no era completo y no era perfecto, ya no haga parte más de esta vida. Y ahora lo perfecto y lo completo comience a ser parte. En otras palabras, una relación con Cristo y una búsqueda diaria e incesante con Él. Vamos al último punto. Y con esto quiero entonces cerrar el estudio de este texto en esta mañana. Una santidad otorgada. Dice el versículo 10, en esa voluntad, o sea, en todo lo que hemos visto ya hasta aquí con el estudio de este texto, dice el texto, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Pero es mi deber en esta mañana aclararle algo. Aunque el texto está diciendo somos, usted no vaya a estar equivocado. Porque ese somos no significa que cualquiera entra allí. Ese somos no significa que es todo aquel que en un domingo como este se reúne en un lugar como este para adorar a Dios. Ese somos está limitado. Ese somos está limitado para aquellos que han sido santificados. Y para ser santificados, entonces primeramente tuvieron que haber creído en Cristo. Tuvieron que haber ido a Cristo en arrepentimiento y fe. Solamente para aquellos que creen en Cristo es que esa santificación es posible. No tengamos el pensamiento del universalismo, y es que la obra de Cristo es para todos. En esta semana sucedió algo, espero con eso no causar molestias en alguno, pero en esta semana hubo algo muy mediático y noticioso en esta ciudad, y fue la decisión de un joven de aplicarse la eutanasia, ¿cierto? De él mismo decidir morir. Bien. Y él decidió sobre su propia vida teniendo algo en mente, o por lo menos creo yo que fue así. Lo que él pensó, y lo compartíamos ayer con algunos, lo que él pensó fue que al quitarse la vida, su sufrimiento terminaba. Que al quitarse la vida, ya dejaba de enfrentar la dura realidad que no podía ser negada, una dura realidad que ruego al Señor no nos toque a ninguno de nosotros. Pero este hombre pensaba que con quitarse la vida, descansaba. Ahora, la pregunta ¿es eso cierto? Para aquel que no está en Cristo y muere sin Cristo, al contrario, la dura realidad se eleva a una potencia que nosotros no podemos calcular matemáticamente, pero la condición es muchísimo más grave.
Por eso entonces, cuando el texto dice somos santificados, esto solamente es para aquellos a los que han creído en Cristo, no para los que toman el control de su vida y deciden sobre su vida como si no necesitaran ser santificados, si no necesitaran la obra de Cristo en su vida. En otras palabras, diciéndole a Cristo, tú no eres necesario para mí, yo soy suficiente para mí mismo. Nuevamente, esta es una pregunta para ti. ¿Eres uno de ellos? Al haber cumplido Jesucristo la voluntad de Dios y al haber ofrecido su cuerpo una vez y para siempre por los pecados de aquellos que creerían en él, entonces esta obra ha sido completa. Y lo que tú y yo hemos recibido, si hemos creído en él, es que somos santificados. ¿Y no creen ustedes que eso es una razón para darle gloria y honra al Señor por esto? Gloria y honra al Señor por su santidad en nosotros o en los que han creído en él. Gloria y honra porque ahora ellos son cambiados y transformados día a día por la obra y la palabra del Señor. Termino citando estos textos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. Efesios capítulo 1 versículo 4: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo estás viviendo tu santidad? ¿De qué manera te presentas delante del Señor? Él, si has creído en Cristo, te ha hecho santo. Pero ¿cómo la vives? Y si no has creído en Cristo y no has sido en arrepentimiento y fe delante de Él, lo necesitas. Cristo es lo que necesitas para ser santificado. No enfrentes la muerte sin esta verdad. El escritor de Hebreos nos llama una y otra vez a entonces colocar nuestra mirada en aquel gran sumo sacerdote y superior a todos. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana. En este momento, buen Dios, tenemos frente a nosotros, y ese frente es haciendo referencia a tu palabra y a la escritura. Tenemos frente a nosotros a ese gran mediador, a ese glorioso Señor y a ese magnífico gran sumo sacerdote, el cual tuvo que sufrir y tuvo que llevar sobre sí el gran castigo que merecían nuestros pecados. Pero lo hizo, Señor, primeramente para agradar al Padre, pero además de eso, lo hizo para que nosotros recibiésemos el beneficio de su obra. Y en este caso es la santificación. Señor, hay muchos en este lugar que les agrada estar en medio del pecado, que viven su vida como diríamos de una manera escueta. Les agrada revolcarse en el pecado. Pero Padre, esa no fue la voluntad tuya para aquellos a los que tú les has revelado tu palabra, y especialmente a aquellos a quienes les ha sido revelado este texto de Hebreos. Tu voluntad para nosotros es la santificación, y tú la ganaste. Tú eres el merecedor de esa honra. Nadie puede tener el derecho de decir que lo ha logrado por sus méritos. Pero lo que tú has hecho, lo que te pertenece a ti, has estado dispuesto a darlo para aquellos que por sí mismos no lo podrían tener, pero que al recibirlo sus vidas serían enormemente bendecidas. Señor, llévanos entonces a ver el valor de este acto y de esta obra tuya para con nosotros. Y te rogamos, buen Señor, que nuestra vida entonces viva en santidad, conforme a como tú lo demandas, conforme a como tú, Señor, lo esperas de nosotros, conforme a como nosotros debemos vivir, Señor, para ti y para tu honra. Y para quienes no, Señor, viven de esta forma, te rogamos, inquieta sus corazones y hazles ver
que el pecado es algo que solamente juega con nosotros y que es horrible y su final es la condenación, que vale la pena más bien recibir la obra de santificación lograda por Cristo para nosotros. Convénceles de pecado y llévales, Señor, a la santidad. Te lo rogamos en esta mañana en los méritos y la obra de Cristo. Amén. Amados, Dios les bendiga.